¿Alguna vez has visitado un restaurante de Wendy's? En general, es un buen restaurante. La comida es muy deliciosa allí y tienen más variedad en comparación con otros lugares como McDonald's. También tienen una mascota, que es la imagen de una niña pequeña con cabello rojo. Nunca supe si esta niña estaba inspirada en una persona real o si era solo un diseño de logotipo, pero lo que sí sé es que alguien vestido como ella intentó matarme. Todo comenzó una fría noche de invierno. El viento aullaba afuera, haciendo la noche aún más fría y dura. Había decidido pasar tiempo con mi joven hijo, Tim, después de que había tenido una semana difícil en la escuela. Tim era un niño sensible, muy parecido a mí en mi infancia. Siempre le gustaba quedarse en casa, pero quería sacarlo un poco, para crear juntos buenos recuerdos. «Papá, ¿podemos ir a Wendy's?», me preguntó Tim, mirándome con una mirada llena de inocencia. Le respondí con una sonrisa. «Por supuesto, pequeño, vamos». A Tim le encantaba Wendy's, y teníamos una tradición especial de comer allí juntos todos los viernes. Esos momentos eran pequeños, pero significaban mucho para nosotros. Sabía que Tim disfrutaba de estos momentos simples conmigo, y era importante para mí estar allí para él en cada paso. Ese día, no había nada que indicara que la noche sería diferente a las demás. Entramos al restaurante y nos dirigimos a nuestra mesa habitual cerca de la ventana. El frío exterior hacía que el interior cálido del restaurante fuera aún más atractivo. Pedimos nuestra comida y pasamos un buen rato hablando sobre la escuela y los pequeños sueños de Tim. Hablaba con entusiasmo sobre un proyecto científico en el que estaba trabajando, y sus ojos brillaban de emoción. Cuando terminamos de comer y decidimos irnos, noté que el estacionamiento estaba casi vacío. La noche había caído, y las luces exteriores eran extrañamente tenues. Mientras sostenía la mano de Tim y caminábamos hacia el coche, algo extraño llamó mi atención en la periferia de mi visión. Había alguien vestido como la niña de Wendy's, pie en una sombra distante, saludándonos. Al principio no le presté mucha atención, pensando que era solo un empleado intentando llamar la atención de manera amigable. Pero a medida que nos acercábamos al coche, sentí que algo no estaba bien. El disfraz que llevaba la niña estaba cubierto de manchas rojas que parecían sangre. Me detuve por un momento y miré a mi alrededor. Una vaga sensación de preocupación comenzaba a crecer en mí. «Tim, vamos rápido», le dije en voz baja. Comenzamos a caminar más rápido hacia el coche, pero la niña comenzó a acercarse a nosotros, agitando su mano de manera cada vez más violenta. Miré su rostro, y no podía ver claramente sus rasgos bajo la máscara, pero había algo aterrador en su manera de moverse. «Papá, tengo miedo», dijo Tim con una voz temblorosa, aferrándose aún más fuerte a mí. Su pequeña mano temblaba. Podía sentir el miedo infiltrándose en mi corazón. Llegamos rápidamente al coche y traté de calmar a Tim diciéndole que todo estaría bien, pero mi mente estaba en un torbellino y el miedo se había apoderado de mí. Presioné la llave para desbloquear el coche y subimos rápidamente. Encendí el motor y eché un vistazo rápido al espejo lateral. La niña seguía acercándose a nosotros. Mientras conducía, vi que la niña se movía rápidamente hacia nosotros. Corría de una manera espantosa, agitando las manos como si estuviera en una furia. Traté de acelerar, pero el camino estaba resbaladizo debido a la nieve acumulada. De repente sentí que el coche resbalaba y perdí el control por un momento. Chocamos bruscamente con la acera, lo que detuvo el coche violentamente. Mi corazón latía con fuerza y miré a Tim, que estaba sentado a mi lado, su rostro blanco como la nieve por el miedo. «Tim, debemos salir de aquí», le dije con firmeza. Pero antes de que pudiera moverme, vi que la niña llegaba a la ventana del coche. Sus ojos brillaban de manera aterradora bajo la máscara y sostenía un gran cuchillo en su mano. Intenté abrir la puerta rápidamente, pero la niña fue más rápida. Arrancó la puerta con fuerza y trató de apuñalarme con el cuchillo. Afortunadamente, logré agarrar su muñeca y detenerla. Tim gritaba de terror en el asiento trasero y yo intentaba con todas mis fuerzas protegernos, a mí y a mi hijo. La niña era más fuerte de lo que había imaginado y era difícil controlarla. Podía sentir el cuchillo acercándose lentamente a mi cuello y cada músculo de mi cuerpo gritaba pidiendo ayuda. En un momento de pánico decidí hacer algo loco. Usé toda mi fuerza para empujar a la niña lejos de mí. Reinicié el coche. Pero en ese mismo momento, la niña saltó sobre el techo del coche y comenzó a golpearlo violentamente. Tim gritaba en el asiento trasero,
y yo intentaba mantener la calma. Mientras conducía rápidamente por el camino nevado, buscaba un lugar seguro donde pudiéramos escapar. De repente, vi las luces de Wendy's aparecer en la distancia. Me dirigí hacia el restaurante a toda velocidad, esperando encontrar refugio allí. Cuando detuve el coche frente a Wendy's, Tim y yo saltamos afuera y corrimos hacia el restaurante. La niña seguía persiguiéndonos, pero éramos más rápidos. Cuando llegamos a la puerta, vi al guardia de seguridad que trabajaba en el restaurante. No dudé ni un segundo, le grité que alguien intentaba matarlos. El guardia se giró y vio a la niña venir hacia nosotros. Rápidamente sacó su arma y la detuvo en el último segundo antes de que pudiera alcanzarnos. Ese momento fue como un despertar de una pesadilla de repente. Sentí que había escapado por poco de la muerte. Cuando le quitaron la máscara, el mayor shock me esperaba. La niña no era otra que mi exesposa, la madre de Tim. No podía creer lo que veía en mis ojos. Había perdido completamente el control de sí misma debido a las drogas y a las presiones psicológicas que estaba viviendo. Sus planes diabólicos habían comenzado cuando llegamos rápidamente al coche y traté de calmar a Tim, diciéndole que todo estaría bien. Pero mi mente estaba en un torbellino y el miedo se había apoderado de mí. Presioné la llave para desbloquear el coche y subimos rápidamente. Encendí el motor y eché un vistazo rápido al espejo lateral. La niña seguía acercándose a nosotros. Mientras conducía, vi que la niña se movía rápidamente hacia nosotros. Corría de una manera espantosa, agitando las manos como si estuviera en una furia. Traté de acelerar, pero el camino estaba resbaladizo debido a la nieve acumulada. De repente, sentí que el coche resbalaba y perdí el control por un momento. Chocamos bruscamente con la acera, lo que detuvo el coche violentamente. Mi corazón latía con fuerza, y miré a Tim, que estaba sentado a mi lado, tu rostro blanco como la nieve por el miedo. Tim, debemos salir de aquí, le dije con firmeza, pero antes de que pudiera moverme, vi que la niña llegaba a la ventana del coche. Sus ojos brillaban de manera aterradora bajo la máscara, y sostenía un gran cuchillo en su mano. Intenté abrir la puerta rápidamente, pero la niña fue más rápida. Arrancó la puerta con fuerza y trató de apuñalarme con el cuchillo. Afortunadamente, logré agarrar su muñeca y detenerla. Tim gritaba de terror en el asiento trasero, y yo intentaba con todas mis fuerzas protegernos, a mí y a mi hijo. La niña era más fuerte de lo que había imaginado, y era difícil controlarla. Podía sentir el cuchillo acercándose lentamente a mi cuello, y cada músculo de mi cuerpo gritaba pidiendo ayuda. En un momento de pánico, decidí hacer algo loco. Usé toda mi fuerza para empujar a la niña lejos de mí y reinicié el coche. Pero en ese mismo momento, la niña saltó sobre el techo del coche y comenzó a golpearlo violentamente. Tim gritaba en el asiento trasero, y yo intentaba mantener la calma. Mientras conducía rápidamente por el camino nevado, buscaba un lugar seguro donde pudiéramos escapar. De repente, vi las luces de Wendy's aparecer en la distancia. Me dirigí hacia el restaurante a toda velocidad, esperando encontrar refugio allí. Cuando detuve el coche frente a Wendy's, Tim y yo saltamos afuera y corrimos hacia el restaurante. La niña seguía persiguiéndonos, pero éramos más rápidos. Cuando llegamos a la puerta, vi al guardia de seguridad que trabajaba en el restaurante. No dudé ni un segundo. Le grité que alguien intentaba matarnos. El guardia se giró y vio a la niña venir hacia nosotros. Rápidamente sacó su arma y detuvo en el último segundo antes de que pudiera alcanzarnos. Ese momento fue como un despertar de una pesadilla de repente. Sentí que había escapado por poco de la muerte. Cuando le quitaron la máscara, el mayor shock me esperaba. La niña no era otra que mi exesposa, la madre de Tim. No podía creer lo que veía en mis ojos. Había perdido completamente el control de sí misma debido a las drogas y a las presiones psicológicas que estaba viviendo. Sus planes diabólicos habían comenzado cuando empezó a ponerse el disfraz de la niña de Wendy's para asustar a Tim y hacer que no quisiera pasar tiempo conmigo. Pero no tenía la intención de matarnos, o al menos eso creía ella. En los días siguientes, mi vida como la conocía se desmoronó. Tuve que enfrentar la oscura realidad. La mujer que una vez amé se había convertido en una pesadilla viviente que me atormentaba a mí y a mi hijo. Tim ya no era el mismo, y sus ojos ahora llevaban una tristeza y un miedo permanentes. Cada vez que íbamos a Wendy's, sentía miedo y buscaba cualquier señal de peligro.
Obtuve la custodia de Tim, pero eso no puso fin a la pesadilla. Cada vez que visitaba a su madre en prisión, lo veía volver más triste y cansado. Intentaba ser fuerte para él, pero la verdad era que estaba destrozado por dentro. No podía olvidar esa noche aterradora, y no podía perdonar a mi exesposa por lo que había hecho. Incluso en prisión, ella seguía controlando nuestras vidas a través del miedo que había sembrado del corazón de mi hijo. Desde esa noche, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Vamos a Wendy's de vez en cuando, pero cada vez que entramos al restaurante es como si volviéramos a una pesadilla interminable. La comida allí se ha vuelto amarga en mi boca, y Tim ahora me mira con ojos interrogantes cada vez que ve el logotipo de la niña con el cabello rojo. Tal vez ya no nos sentimos seguros, y tal vez seguiremos viviendo bajo la sombra de ese miedo. Pero seguimos mintiéndonos a nosotros mismos, diciendo que estamos bien, que lo que pasó no nos afectó.